La joven de 20 años sale con el señor de 75 años. Él le promete su herencia. Pero cuando su único hijo llega sin avisar. Suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para no perderte ninguna de nuestras increíbles historias. Lucía había crecido en un barrio humilde, rodeada de las dificultades típicas de la clase trabajadora. Su madre, Dolores, la había criado sola después de la partida de su padre cuando Lucía apenas era una niña. A pesar de la falta de recursos, Dolores siempre mantuvo la esperanza viva en su hogar. Sin embargo, la enfermedad golpeó duramente a su madre cuando Lucía tenía solo 20 años. Dolores fue diagnosticada con diabetes, y su salud comenzó a deteriorarse rápidamente. Durante años, Lucía cuidó de su madre con dedicación. Esa experiencia la inspiró a dedicarse al cuidado de los demás, en especial de ancianos. Sabía que era una forma de mejorar su situación económica y, al mismo tiempo, ayudar a su madre a cubrir los costos médicos que necesitaba. Dolores, por su parte, siempre le advertía: «Hija, no dejes que la ambición te consuma. El dinero no lo es todo. Recuerda quién eres y de dónde vienes». Lucía entendía las palabras de su madre, pero la realidad la empujaba a buscar desesperadamente una salida. Sabía que el camino hacia una vida mejor no sería fácil, pero debía intentarlo. Fue entonces cuando encontró la oportunidad de su vida. Un anuncio de trabajo para cuidar a un empresario anciano que vivía solo en una gran mansión. Su nombre era Raúl y tenía 75 años. Lucía aceptó el trabajo sin pensarlo 2 veces. La idea de trabajar en un lugar tan lujoso la entusiasmaba, y la promesa de un buen salario le daría la oportunidad de asegurar un mejor tratamiento para su madre. La primera vez que Lucía llegó a la mansión, quedó impactada por la grandeza del lugar. La mansión de Raúl era imponente, con grandes ventanales, jardines cuidados y un invernadero que se veía desde lejos. A pesar de la opulencia, la casa parecía vacía, reflejo de la vida de Raúl, quien había sido un hombre exitoso en su juventud. Tras separarse de Renata, su exesposa, hacía ya muchos años, Raúl había optado por la soledad, centrando su vida en los negocios hasta que la enfermedad lo debilitó. Lucía fue recibida en la puerta por Florinda, la empleada doméstica de Raúl, quien llevaba años trabajando allí. Florinda, una mujer de mediana edad, le dio un recorrido rápido por la casa y le explicó que Óscar, el chofer, también vivía allí para asistir a Raúl en sus salidas. Raúl es un buen hombre, pero su salud está muy delicada. Últimamente se ha vuelto más dependiente y necesita de alguien a su lado constantemente, le explicó Florinda mientras caminaban hacia la habitación donde estaba Raúl. Cuando Lucía conoció a Raúl, se encontró con un hombre debilitado físicamente, pero con una mente aguda y despierta. A pesar de su estado de salud, Raúl mantenía el porte altivo de un empresario exitoso. Su mirada era penetrante, y aunque sus manos temblaban ligeramente, su voz aún mantenía la firmeza de antaño. «Así que tú serás la nueva cuidadora», dijo Raúl mientras la observaba con detenimiento. «Me han dicho que eres joven, pero no me molesta, siempre que hagas bien tu trabajo». Lucía asintió, sintiéndose un poco intimidada por la personalidad de Raúl. A lo largo de los días, fue aprendiendo los cuidados que requería y ganándose poco a poco su confianza. Aunque la enfermedad le había robado fuerzas, Raúl seguía siendo un hombre de opiniones fuertes y no dudaba en hacer notar cuando algo no le gustaba. Sin embargo, Lucía, con su carácter paciente y su amabilidad innata, logró calmar los momentos de frustración que Raúl experimentaba. «No te rindas, don Raúl. Todos los días hay algo por lo que vale la pena seguir adelante», le decía Lucía con una sonrisa. Raúl se dio cuenta de que, a pesar de la juventud de Lucía, su presencia traía una frescura y tranquilidad que hacía tiempo no experimentaba. La relación entre ambos se fue fortaleciendo con el tiempo, y Raúl empezó a confiar más en ella que en cualquier otra persona de la casa. A lo largo de las semanas, Lucía descubrió que Raúl no solo estaba enfermo físicamente, sino que también arrastraba un gran vacío emocional. Su hijo, Nicolás,
Había vivido gran parte de su vida fuera del país y mantenía una relación distante con su padre. La separación con Renata, cuando Nicolás tenía apenas 10 años, había sido amarga y complicada. Raúl había centrado todo su esfuerzo en los negocios para no pensar en la pérdida de su familia. Una tarde, mientras Lucía ayudaba a Raúl a trasladarse al jardín, él suspiró profundamente y le confesó: «Nunca pensé que terminaría así, tan solo. Mi hijo ni siquiera se molesta en venir a visitarme. Quizás es lo mejor. Yo no fui el mejor padre, lo admito, pero aún así, un hombre a mi edad no debería estar solo». Lucía no sabía qué decir. Podía sentir la tristeza en las palabras de Raúl y entendía que el dinero, aunque le daba poder y una vida de lujos, no podía llenar el vacío emocional que él sentía. Sin embargo, para Lucía, la promesa de una vida mejor era algo que no podía ignorar. ¿Qué haría ella si estuviera en la posición de Raúl? ¿Desearía compartir su vida con alguien joven como ella? Esas preguntas empezaron a rondar su mente mientras su relación con Raúl seguía avanzando. Cada día, mientras ayudaba a Raúl, su mente se debatía entre la compasión que sentía por él y el deseo de escapar de la pobreza que siempre la había rodeado. Y aunque nunca había pensado en involucrarse emocionalmente con un hombre mayor, Lucía comenzó a entender que Raúl veía en ella algo más que una cuidadora, una compañera en su vejez. A medida que los días pasaban, Lucía se fue ganando cada vez más la confianza de Raúl. A pesar de la diferencia de edad, Lucía tenía una habilidad natural para hacer sentir cómodas a las personas, y Raúl no fue la excepción. A menudo, después de las sesiones diarias de cuidados, Raúl insistía en que Lucía lo acompañara a conversar en la gran sala de la mansión, donde disfrutaban de largas charlas sobre la vida, los negocios y la soledad que ambos, de diferentes formas, compartían. Lucía, mientras tanto, no podía evitar pensar en su madre enferma. Dolores seguía luchando con su salud, y la situación económica en casa era cada vez más preocupante. Lucía había conseguido su empleo como cuidadora con la esperanza de mejorar su situación, pero sabía que los sueldos no eran suficientes para cubrir todo lo que necesitaban. En esas noches solitarias en su habitación de la mansión, Lucía se preguntaba cómo sería la vida si no tuviera que preocuparse constantemente por el dinero. Una tarde, después de una de sus habituales charlas, Raúl, con un tono más íntimo que nunca, decidió romper el silencio que se había formado entre ellos. «Lucía, debo confesarte algo», dijo Raúl, con voz suave pero firme. Lucía lo miró intrigada, sin saber qué esperar. «Hace mucho que no me sentía tan acompañado. Me has devuelto una parte de mi vida que creía perdida. Aunque esto pueda sonar extraño, me he enamorado de ti». Lucía sintió que su corazón se aceleraba. No porque compartiera los mismos sentimientos, sino porque la confesión de Raúl traía consigo una promesa de cambio, de estabilidad. Raúl era un hombre rico, dueño de una fortuna considerable. De alguna manera, Lucía ya había comenzado a imaginar una vida lejos de la miseria en la que había crecido. Pero la propuesta de Raúl no se detuvo ahí. «Quiero que seas más que mi cuidadora», continuó Raúl. «Quiero que estés a mi lado como mi compañera, mi novia. Si aceptas, te prometo que no tendrás que preocuparte por nada nunca más. Todo lo que tengo, todo lo que he logrado, será tuyo algún día. Te dejaré mi fortuna, mi mansión, todo. Quiero que seas feliz conmigo». Lucía quedó en silencio por un momento. Sabía que no lo amaba, al menos no de la manera que Raúl esperaba, pero también sabía que esta era su oportunidad de escapar de una vida de sufrimiento y pobreza. Pensó en su madre, en la difícil situación en la que ambas estaban, y sintió el peso de la decisión que debía tomar. Lucía cerró los ojos por un instante, sabiendo que la elección que estaba por hacerla cambiaría para siempre. Finalmente, miró a Raúl, con una leve sonrisa en el rostro, le dijo: «Raúl, acepto. Seré tu compañera». Raúl sonrió con alivio y alegría, sintiendo que por fin había encontrado a alguien que lo comprendía, que estaba dispuesto a estar a su lado. No sospechaba, sin embargo,
que en el interior de Lucía había un conflicto moral mucho más profundo. Por un lado, estaba la promesa de una vida de lujos y estabilidad, algo que nunca había tenido. Por el otro, estaba la voz de su madre, Dolores, que siempre le había advertido sobre no dejarse llevar por la ambición. Con el paso de los días, Raúl comenzó a mimar a Lucía de todas las formas posibles. Le compraba ropa, joyas y la trataba como si fuera la mujer más importante de su vida. Lucía, por su parte, interpretaba su papel a la perfección. Acompañaba a Raúl en sus paseos por el jardín, lo ayudaba a organizar reuniones con los pocos amigos que todavía mantenía y, a pesar de no amarlo, mantenía una relación cercana con él. Sin embargo, por las noches, Lucía se cuestionaba si había tomado la decisión correcta. Sabía que estaba jugando un papel peligroso, pero no podía evitar sentir que ya estaba demasiado involucrada para echarse atrás. La promesa de Raúl de dejarle toda su fortuna la convencía de seguir adelante, aun cuando su corazón no estuviera completamente comprometido. Poco a poco, Lucía empezó a planear su futuro con la fortuna de Raúl en mente. Sabía que, si jugaba bien sus cartas, podría salir de aquella mansión como una mujer rica y sin preocupaciones. Pero había algo que no podía prever: el regreso de Nicolás, el hijo de Raúl. Si estás disfrutando de esta historia, por favor no olvides suscribirte a nuestro canal y darle me gusta al vídeo. El regreso de Nicolás a la mansión marcó un antes y un después en la vida de todos. Tras años fuera del país, Nicolás, un hombre de 30 años, apuesto y carismático, decidió volver para visitar a su padre y ver cómo estaba de salud. Raúl, al recibir la noticia de que su hijo venía, estaba lleno de emoción. Hacía mucho que no compartían tiempo juntos y esperaba que este reencuentro los acercara. Sin embargo, había algo que Raúl no podía prever: el impacto que la llegada de Nicolás tendría en la relación entre Lucía y él. Nicolás llegó a la mansión en una tarde cálida, con su maleta y un aire de confianza que Lucía no pudo evitar notar desde el primer momento en que lo vio. Estaba en la sala cuando escuchó la puerta abrirse y a Raúl llamarlo con emoción. «¡Nicolás!», exclamó Raúl, con una sonrisa más brillante de lo que Lucía había visto en mucho tiempo. «Hijo, cuánto me alegra verte». Nicolás abrazó a su padre con fuerza, pero su mirada pronto se posó en Lucía, que estaba de pie en un rincón, observando la escena. «Y tú debes ser Lucía», dijo Nicolás, acercándose a ella con una sonrisa amable, pero con los ojos llenos de curiosidad. «Mi padre me ha hablado mucho de ti». Lucía sintió una extraña mezcla de nervios y emoción al estrecharle la mano. Había escuchado hablar de Nicolás muchas veces, pero no esperaba que su presencia la afectara de esa manera. Era un hombre seguro de sí mismo, muy diferente a Raúl. Mientras lo miraba, Lucía sintió un leve rubor en las mejillas, algo que no pudo controlar. «Encantada de conocerte, Nicolás», respondió, esforzándose por mantener la compostura. «Tu padre habla de ti con mucho cariño». Los días siguientes fueron una mezcla de emociones para Lucía. Aunque intentaba centrarse en su papel de cuidadora y novia de Raúl, la presencia de Nicolás la desestabilizaba. Desde el primer momento, sintió que había algo en el que la atraía de una manera que no podía explicar. Nicolás, por su parte, observaba todo con cierta desconfianza. No podía evitar preguntarse si Lucía estaba realmente interesada en su padre o si solo buscaba su fortuna. La tensión entre ellos crecía con cada interacción. Lo que al principio parecía una amistad casual, pronto se transformó en algo más. En las largas conversaciones que tenían mientras Raúl descansaba, Nicolás y Lucía descubrieron que compartían más cosas de las que esperaban. Lucía, que siempre había mantenido las distancias emocionales, comenzó a abrirse a Nicolás de maneras que nunca lo hizo con Raúl. «No me malinterpretes», dijo Nicolás en una de sus charlas en el jardín. «Quiero lo mejor para mi padre, pero no puedo evitar preguntarme si realmente lo amas, Lucía». Lucía, que estaba tomando un té mientras miraba las flores del jardín, sintió un nudo en el estómago. La pregunta de Nicolás era directa, y aunque sabía la respuesta, no podía admitirlo tan fácilmente.
Raúl es un hombre maravilloso, respondió, evitando la mirada inquisitiva de Nicolás. Me ha dado mucho, y estoy agradecida por todo lo que hace por mí. Nicolás la observó en silencio, como si estuviera analizando cada una de sus palabras. A pesar de sus dudas, no podía negar la atracción que sentía hacia ella. En esos días, algo más fuerte que la sospecha comenzó a crecer entre ellos. Una tensión silenciosa que solo aumentaba cada vez que estaban cerca. Con el tiempo, esos encuentros casuales en el jardín se volvieron más íntimos. La atracción entre Nicolás y Lucía se volvió incontrolable, y ambos sabían que estaban cruzando una línea peligrosa. El primer beso ocurrió en el invernadero de la mansión, un lugar apartado donde podían escapar de las miradas curiosas de los demás. Nicolás, incapaz de contenerse, la tomó de la mano y la atrajo hacia él. «Esto no está bien», murmuró Lucía, mientras sus labios se acercaban a los de Nicolás. «Lo sé», respondió él, pero en ese momento, ninguna explicación era suficiente para detener lo que estaba por suceder. A partir de ese día, los encuentros entre Nicolás y Lucía en el invernadero se volvieron más frecuentes. A escondidas de Raúl, mantenían una relación secreta que no podían controlar. Lucía estaba atrapada entre la lealtad a Raúl y la pasión que sentía por su hijo. Mientras tanto, Raúl seguía sin sospechar de nada. Continuaba mostrándole a Lucía un afecto creciente, hablándole de su intención de dejarle todo lo que tenía. «Cuando yo ya no esté, todo será tuyo, Lucía», le dijo Raúl una tarde mientras estaban en el comedor. «Quiero que estés segura de que no tendrás que preocuparte por nada. Ha sido una bendición en mi vida». Lucía forzó una sonrisa, sintiéndose cada vez más culpable. Por un lado, deseaba esa seguridad que Raúl le prometía, pero por otro, sabía que la relación con Nicolás lo estaba destruyendo todo. Sin embargo, Raúl no era el único en la casa que estaba ajeno a lo que estaba pasando. Florinda y Óscar, los empleados más leales de Raúl, comenzaron a notar que algo raro sucedía. Florinda, quien llevaba más de 15 años trabajando en la mansión, fue la primera en sospechar cuando un día, mientras limpiaba el invernadero, encontró a Lucía y Nicolás en una posición comprometedora. «¿Qué está pasando aquí?», susurró para sí misma, mientras se alejaba sigilosamente, sin que ellos la notaran. Florinda, preocupada por el bienestar de Raúl, se lo comentó a Óscar durante su descanso. «Raúl es un buen hombre», dijo Florinda, visiblemente inquieta. «No se merece esto». Óscar, que siempre había sido más reservado, no pudo evitar sentir lo mismo. Sabía que si esto continuaba, la situación explotaría en cualquier momento. «Tienes razón», respondió, mientras miraba por la ventana hacia el invernadero, donde sabía que Lucía y Nicolás solían encontrarse. «Pero no podemos decírselo todavía. Raúl está demasiado frágil. Tenemos que esperar el momento adecuado». Ambos decidieron mantener el secreto por el momento, pero no podían quedarse de brazos cruzados para siempre. Sabían que, tarde o temprano, la verdad saldría a la luz, y cuando eso sucediera, todo cambiaría para siempre. A medida que la relación secreta entre Nicolás y Lucía se intensificaba, los días en la mansión de Raúl seguían su curso aparentemente normal. Raúl, ignorante de lo que sucedía a sus espaldas, continuaba depositando toda su confianza en Lucía, mientras que Nicolás mantenía una fachada de hijo leal. Sin embargo, la tranquilidad de esos días estaba a punto de verse interrumpida por una visita inesperada que traería a la superficie viejos conflictos. Renata, la exesposa de Raúl, quien llevaba años viviendo lejos de su vida, reapareció de forma abrupta, exigiendo lo que ella consideraba su derecho. Nadie en la mansión esperaba verla, mucho menos Raúl, quien había intentado dejar atrás todo lo relacionado con Renata tras su separación. Sin embargo, debido a que su divorcio nunca se había concretado legalmente, Renata aún tenía poder sobre una parte de los bienes de Raúl. La noticia de su regreso llegó a la mansión a través de una carta de los abogados de Renata, quienes exigían una compensación económica. Raúl, al leer la carta,
Sintió una mezcla de enojo y decepción. Hacía más de 20 años que no sabía nada de Renata, desde que se había separado de ella debido a sus problemas de alcoholismo y su desinterés por su familia. Ahora, después de todo ese tiempo, aparecía buscando parte de su fortuna. Lucía se encontraba en la sala cuando Raúl recibió la carta. Al notar la tensión en el rostro de su pareja, no tardó en preguntar: «Raúl, ¿qué ocurre? Te veo muy alterado», dijo Lucía, acercándose a él con una expresión de preocupación. Raúl la miró y suspiró, entregándole la carta. «Y es Renata. Ha vuelto y quiere reclamar lo que, según ella, le corresponde». Lucía tomó la carta y la leyó con atención. La idea de que Raúl aún estuviera legalmente casado la perturbó profundamente. Aunque su relación con Raúl no estaba basada en el amor, la estabilidad que él le ofrecía era fundamental para su futuro. Ahora, esa estabilidad parecía tambalearse ante la amenaza de Renata. «¿Esto significa que sigue siendo tu esposa?», preguntó Lucía, con un nudo en la garganta. Raúl asintió lentamente. «Legalmente, sí. Nunca finalizamos el divorcio, pero te prometo que esto no cambiará nada entre nosotros. Voy a resolverlo». Lucía intentó ocultar su desagrado ante la situación, pero su mente ya estaba trabajando rápidamente. Si Renata lograba hacerse con parte de la fortuna de Raúl, su propia posición se vería comprometida. Necesitaba que Raúl solucionara este problema lo antes posible. Raúl, por su parte, no perdió el tiempo y convocó a su abogado para enfrentar la batalla legal. Nicolás, al enterarse del conflicto, también decidió involucrarse, sabiendo que cualquier problema financiero podría afectarlo en el futuro. Aunque su relación con su padre siempre había sido distante, no quería que Renata, con quien también tenía una relación tensa, volviera a sus vidas reclamando lo que no merecía. «Tenemos que detenerla, papá. No podemos permitir que se salga con la suya», le dijo Nicolás a Raúl durante una de las reuniones con el abogado. Raúl, que aún confiaba en su hijo, estuvo de acuerdo. Juntos comenzaron a trazar una estrategia legal para enfrentarse a Renata en los tribunales. Mientras tanto, Lucía intentaba mantener la calma, pero la situación la afectaba cada vez más. Sabía que si Raúl no ganaba esta batalla, su futuro junto a él podría verse comprometido. No podía permitir que Renata volviera a formar parte de la vida de Raúl, mucho menos que reclamara lo que, en su mente, ya le pertenecía a ella. Unos días después, Lucía fue testigo de una tensa confrontación en la mansión. Renata llegó sin previo aviso, decidida a enfrentarse a Raúl cara a cara. Lucía, que estaba en el salón cuando Renata entró, sintió como la atmósfera se volvía densa al instante. «Raúl», dijo Renata con una sonrisa irónica, «¿no vas a invitarme a sentarme en nuestra casa?». Raúl se mantuvo firme, sin moverse de su lugar. «No tienes nada que hacer aquí, Renata. Esta ya no es tu casa, y tú lo sabes». Renata se cruzó de brazos, mirando a Lucía con desprecio antes de volver su atención a Raúl. «Si realmente crees que puedes deshacerte de mí tan fácilmente, estás muy equivocado», respondió, con una sonrisa llena de veneno. «Sabes que, legalmente, sigo siendo tu esposa, y pienso luchar por lo que me corresponde». Lucía observaba la escena en silencio, intentando mantener la compostura, pero sintiéndose cada vez más incómoda. La presencia de Renata la desestabilizaba, y aunque no lo admitiera abiertamente, temía lo que esa mujer podría lograr. «Te equivocas, Renata», intervino Nicolás, quien había estado escuchando desde la entrada. «Ya no eres bienvenida aquí. Si quieres una pelea, la tendrás, pero no te saldrás con la tuya». La confrontación terminó abruptamente, pero la tensión en la mansión continuó. Renata no iba a rendirse fácilmente, y Raúl sabía que debía actuar rápidamente para resolver la situación. Durante las semanas siguientes, las reuniones con los abogados se volvieron cada vez más frecuentes, y la batalla legal se intensificó. Finalmente, después de meses de idas y vueltas en los tribunales, Raúl y Nicolás lograron ganar el juicio. Renata,
sin pruebas contundentes para respaldar sus demandas, fue derrotada y obligada a alejarse definitivamente de la vida de Raúl. Lucía, aliviada por el resultado, sintió que su posición estaba nuevamente asegurada. Sin embargo, mientras Raúl y Nicolás celebraban la victoria, Lucía no podía sacarse de la cabeza el hecho de que Raúl había estado legalmente casado durante todo ese tiempo. Aunque nunca se lo confesó a Raúl, se sintió traicionada de alguna manera. Aún así, decidió no hacer nada al respecto, sabiendo que tenía mucho más que perder si lo confrontaba. Los días en la mansión de Raúl transcurrían aparentemente tranquilos después de la victoria en los tribunales contra Renata. Raúl, satisfecho con el resultado, había comenzado a hacer planes para su futuro con Lucía. Hablaba constantemente de lo feliz que estaba de haberla encontrado en su vida y de su deseo de dejarle todo su legado. Sin embargo, la paz en la mansión estaba a punto de desmoronarse. Óscar y Florinda, los fieles empleados de Raúl, estaban cada vez más inquietos. Después de haber presenciado la traición entre Nicolás y Lucía, sabían que debían hacer algo al respecto. No podían seguir viendo cómo Raúl, ya frágil y en sus últimos días de vida, depositaba su confianza en las dos personas que lo traicionaban de la peor forma posible. «No podemos seguir callados, Óscar», dijo Florinda una noche, mientras cenaban en la cocina. «Raúl merece saber la verdad antes de que sea demasiado tarde. No puedo soportar ver cómo lo engañan así». Óscar asintió con seriedad, sabiendo que Florinda tenía razón. «Pero tenemos que hacerlo con cuidado», respondió. «Raúl es un hombre mayor, su salud ya está muy delicada. No podemos simplemente contarle todo de golpe. Debemos encontrar la manera adecuada de mostrarle lo que está pasando sin que eso lo destruya completamente». Ambos planearon el momento oportuno para revelarle la verdad. Decidieron que la mejor forma sería llevarlo al lugar donde Nicolás y Lucía solían encontrarse, el invernadero. Allí, Raúl podría ver con sus propios ojos lo que estaba ocurriendo, sin necesidad de una confrontación directa que pudiera afectarlo demasiado. Óscar y Florinda estaban conscientes de que la noticia podría ser devastadora, pero preferían que Raúl supiera la verdad antes de que fuera demasiado tarde. Una mañana, cuando Raúl ya se encontraba bastante débil, Florinda se acercó a él con una idea. «Señor Raúl», dijo, con una sonrisa amable, «hace mucho que no salimos a dar un paseo por el parque de la mansión. ¿Le gustaría que lo lleváramos hoy? Creo que le haría bien tomar un poco de aire fresco». Raúl, que solía disfrutar de los paseos por los jardines, aceptó la oferta. Florinda empujó su silla de ruedas con cuidado, mientras Óscar los seguía de cerca. Caminaban entre los frondosos árboles y las flores coloridas del parque, mientras Raúl rememoraba viejos tiempos, compartiendo historias con sus empleados, como solía hacerlo en sus días de mejor salud. «¿Recuerdan cuando plantamos estos árboles?», comentó Raúl, señalando un par de robles. «Fue hace tantos años. Nicolás apenas era un niño. Renata no quería saber nada de plantas, pero a Nicolás siempre le gustó pasar tiempo aquí». Florinda escuchaba en silencio, con el corazón apesadumbrado, sabiendo lo que estaban a punto de hacer. Mientras paseaban, Óscar sugirió que dieran una vuelta por el invernadero, un lugar que Raúl no visitaba desde hacía tiempo. «Señor, el invernadero está lleno de flores nuevas. Creo que le gustará verlas», dijo Óscar. Raúl aceptó con gusto la sugerencia. Sin sospechar nada, dejó que Florinda lo llevara hasta el invernadero. Pero lo que Raúl estaba a punto de presenciar cambiaría todo para siempre. Cuando entraron al invernadero, la escena que se desplegó ante sus ojos fue devastadora. En un rincón, entre las plantas y las flores, Nicolás y Lucía estaban completamente concentrados en un apasionado beso, ajenos a su entorno. Raúl quedó petrificado en su silla de ruedas, incapaz de procesar lo que veía. Su hijo, a quien creía distante pero leal, y la mujer que había prometido amar y a quien había decidido dejar su herencia, lo estaban traicionando de la peor manera. «Llévame adentro», dijo Raúl con una voz débil y quebrada, pero con una sorprendente calma. Florinda, con el corazón destrozado, obedeció sin decir una palabra.
Nicolás y Lucía no los vieron, demasiado absortos en su traición. Óscar, que iba detrás, miraba a Raúl con preocupación. Sabía que el impacto de lo que había visto podría ser devastador, pero también comprendía que Raúl era un hombre fuerte, y aunque afectado, no permitiría que la ira lo controlara en ese momento. Durante los días siguientes, Raúl mantuvo silencio sobre lo que había presenciado. No dijo ni una palabra a Nicolás ni a Lucía, quienes continuaban su vida como si nada hubiera sucedido. Raúl, sin embargo, estaba planeando una última jugada. Sabía que su tiempo era limitado, que su cuerpo ya no le respondía como antes, pero no quería irse de este mundo sin ajustar cuentas. Raúl contactó a su abogado, con quien ya había trabajado en su testamento, y pidió una última modificación. Quería asegurarse de que ni Nicolás ni Lucía recibieran un solo centavo de su fortuna. El plan de Raúl era claro. Toda su fortuna, incluida la mansión, sería vendida y el dinero donado a orfanatos y comedores para personas sin hogar. Su hijo y su novia quedarían fuera de todo, despojados de cualquier expectativa de herencia. Unos días después, Raúl organizó una cena para reunir a Nicolás y Lucía. Planeaba enfrentarlos en persona y contarles que lo sabía todo. Sin embargo, el destino no estuvo de su lado. Esa misma noche, horas antes de la cena, Raúl sufrió una recaída grave en su salud. El dolor en su pecho fue insoportable, y Florinda, que estaba cerca, corrió a asistirlo. Raúl sabía que su momento había llegado. Con una voz débil, le pidió a Florinda que le recordara a Óscar que hiciera cumplir su voluntad en el testamento. Florinda, con lágrimas en los ojos, asintió. Raúl cerró los ojos, y en ese instante, su corazón dejó de latir. Lucía y Nicolás no pudieron enfrentarse al hombre que habían traicionado. No tuvieron la oportunidad de escuchar su reproche o de justificar sus acciones. El día del funeral fue sombrío, pero ni Lucía ni Nicolás sabían lo que les esperaba. El día después del funeral de Raúl fue gris y silencioso en la mansión. Lucía y Nicolás se sentían extrañamente nerviosos, sabiendo que la lectura del testamento se realizaría pronto. Ambos creían que, tras la muerte de Raúl, heredarían la fortuna que él había acumulado a lo largo de los años. Lucía, a pesar de la culpa que sentía por la traición, estaba segura de que todo su esfuerzo para ganarse la confianza de Raúl finalmente valdría la pena. «No te preocupes, Lucía», dijo Nicolás mientras se preparaban para la lectura. «Mi padre confiaba en ti y yo soy su único hijo. No hay manera de que quedemos fuera del testamento». Lucía, aunque intentaba mantenerse tranquila, no podía evitar un nudo en el estómago. Había algo en la calma silenciosa de Raúl en sus últimos días que la hacía sentir incómoda. Se había acostumbrado a que él le hablara de sus planes, de cómo ella estaría asegurada para siempre, pero en las semanas antes de su muerte, esa conversación se había vuelto casi inexistente. Finalmente, llegó el momento. En el despacho de la mansión, el abogado de Raúl, un hombre serio de mirada aguda, se sentó frente a Lucía y Nicolás, junto con Óscar y Florinda, que también estaban presentes como testigos. Antes de proceder con la lectura del testamento, debo advertirles que el señor Raúl hizo modificaciones en sus últimos días, dijo el abogado, mirando fijamente a Lucía y Nicolás. Cambió ciertas disposiciones importantes, así que lo que están a punto de escuchar puede no ser lo que esperaban. Nicolás frunció el ceño, pero no dijo nada. Lucía sintió que su corazón se aceleraba. Algo no estaba bien. El abogado abrió el sobresellado que contenía el testamento y comenzó a leer en voz alta. El aire en la habitación se volvió denso mientras la verdad salía a la luz. Raúl ha decidido donar toda su fortuna, incluida la mansión, a organizaciones benéficas, dijo el abogado sin rodeos. El dinero será destinado a orfanatos, comedores para personas sin hogar y otras causas que él consideraba importantes. Ninguno de los presentes recibirá un solo centavo. El silencio fue ensordecedor. Lucía sintió que su mundo se derrumbaba en ese instante. Nicolás, con el rostro desencajado, no podía creer lo que estaba escuchando. ¿Cómo es posible?
exclamó Nicolás, poniéndose de pie. Soy su hijo. No puede haber hecho esto. El abogado lo miró con serenidad, pero con firmeza. Raúl tenía derecho a disponer de sus bienes como mejor le pareciera. Y tomó esta decisión tras reflexionar mucho sobre lo que había sucedido en los últimos días de su vida, respondió el abogado. Además, dejó una carta dirigida a ambos, que me pidió que les entregara personalmente. El abogado extendió 2 sobresellados, uno para Nicolás y otro para Lucía. Temblando, Lucía tomó el suyo y lo abrió con manos trémulas. El contenido de la carta fue devastador. Lucía, comenzaba la carta, te confié mi vida, mi fortuna y mis sentimientos, y tú me traicionaste de la peor manera. Mi ceguera emocional no me permitió ver lo que estaba sucediendo hasta que fue demasiado tarde. Pero, antes de partir, tuve el tiempo suficiente para asegurarme de que ni tú ni Nicolás recibirán nada de mi parte. No por venganza, sino porque espero que esta decisión te sirva para reflexionar sobre las consecuencias de tus acciones. Yo te ofrecí todo lo que tenía, y tú lo despreciaste. Al final, el dinero no es lo que importa en la vida. Espero que un día lo entiendas. Lucía dejó caer la carta sobre su regazo, incapaz de contener las lágrimas. Había perdido todo: la oportunidad de escapar de la pobreza, el amor de un hombre que, aunque mayor, le había dado estabilidad, y su dignidad. Había sido consumida por la ambición y ahora pagaba el precio más alto. Nicolás, por su parte, estaba furioso. Había perdido no solo a su padre, sino también la posibilidad de heredar la fortuna que tanto esperaba. Pero, más allá de la ira, también sentía una profunda vergüenza. Sabía que la traición hacia su propio padre no tenía justificación y que había permitido que sus deseos lo condujeran por un camino de destrucción. Las palabras de la carta lo habían dejado sin aliento. «Esto no puede estar pasando», murmuró Nicolás, cubriéndose el rostro con las manos. Óscar y Florinda observaban en silencio, con una mezcla de tristeza y resignación. Habían sido testigos de la caída de una familia que alguna vez tuvo todo, y ahora no tenía nada. Pero sabían que Raúl había hecho lo correcto al asegurarse de que su fortuna sirviera a un propósito más grande, uno que él consideraba justo. Después de la lectura del testamento, la mansión fue puesta en venta y todo el dinero se destinó a las causas benéficas que Raúl había elegido. Lucía y Nicolás se marcharon con las manos vacías y una lección amarga que los perseguiría por el resto de sus vidas. La historia de Lucía y Nicolás nos enseña que la ambición desmedida y la traición son caminos que, aunque parezcan prometedores al inicio, solo conducen al vacío y al desamparo. Ambos, en su búsqueda de estabilidad y poder, sacrificaron lo más valioso que tenían: la confianza y el respeto hacia quienes los rodeaban. Al final, perdieron no solo la fortuna de Raúl, sino también la oportunidad de vivir una vida plena y honesta. Raúl, en sus últimos días, comprendió que el verdadero valor de la vida no radica en el dinero o el poder, sino en la capacidad de crear lazos significativos y duraderos. Su decisión de dejar su fortuna a causas benéficas fue un acto de redención, una manera de garantizar que su legado no quedara en manos de aquellos que lo traicionaron, sino que sirviera para hacer el bien a quienes realmente lo necesitaban. El desenlace de esta historia nos recuerda que la búsqueda de riquezas y lujos sin ética o principios lleva a una existencia vacía. Lucía y Nicolás, cegados por su deseo de ganar fácil, acabaron perdiendo todo, incluyendo su integridad. Al final, lo que realmente da sentido a nuestras vidas son los actos de bondad, la sinceridad en nuestras relaciones y el legado que dejamos a través de nuestras acciones. Este relato nos invita a reflexionar sobre las decisiones que tomamos en la vida y las motivaciones que hay detrás de ellas. La traición puede parecer una salida rápida, pero al final, siempre tiene un costo mucho mayor del que se está dispuesto a pagar. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final de esta historia y ser parte de nuestra comunidad. Deja tus pensamientos u opiniones en los comentarios. Y no olvides de suscribirte y darle me gusta al vídeo. Hasta luego.